En esta presentación tenemos como introducción que el método Chefe es una poderosa herramienta estadística, que gracias a esto, a una investigación científica y toma de decisiones a base de datos, el método Chefe ha sido de gran ayuda. Fue creado en 1950 por Henry Chefe. A lo largo de estas presentaciones, mis compañeros y yo estaremos desglosando los principios fundamentales del método Chefe. A consecuencia, también estaremos viendo ejemplos para que en práctica se entienda mucho mejor el método Chefe. Antes de saber qué es una comparación por contraste, hay que saber qué es un contraste. Es una expresión de la forma que podemos apreciar aquí. Representa la combinación lineal de las medias poblacionales de interés, donde los coeficientes C y son números reales. Esta combinación lineal se le denomina contraste si solo la suma de sus coeficientes es igual a cero. Muchas hipótesis estadísticas importantes son en realidad contrastes, como por ejemplo la hipótesis de la comparación de medias, que al final en esta se busca determinar la combinación estadísticamente igual a cero. Después de rechazar la hipótesis nula, nos encontramos con la comparación por contraste. ¿Qué quiere decir eso? Que la hipótesis nula es un análisis de varianza, que es importante también profundizar y determinar cuáles son los tratamientos diferentes entre sí, y a veces no va a ser necesario probar todas las combinaciones posibles y diferencias entre ellas. En estos casos, lo que ocurre es la comparación por contrastes, que implica la creación de la combinación lineales de medias poblacionales, de donde la suma de los coeficientes es igual a cero. El método de Scheffer, así llamado por el estadístico Henry Scheffer, es una herramienta poderosa para realizar comparaciones múltiples sin aumentar el riesgo de los errores tipo 1, que son los falsos positivos. Mi objetivo hoy es explicar cómo funcionan sus ventajas, desventajas y algunas aplicaciones, ya que el método de Scheffer es un procedimiento que permite realizar comparaciones entre todas las posibles combinaciones en medias de un experimento con múltiples tratamientos o niveles. Se usa cuando queremos hacer comparaciones más allá de las simples diferencias por pares. El método de Scheffer tiene varias ventajas y desventajas. Entre ellas tenemos que permite todas las comparaciones posibles. Esto incluye comparaciones por pares y otras combinaciones más complejas. Mantiene un nivel de significancia especificado, es decir, no aumenta el riesgo de errores tipo 1. Además, funciona con tamaños de muestra desiguales, lo que quiere decir que no es necesario tener el mismo número de observaciones en cada grupo. Sin embargo, también tiene una desventaja, y es que tiene menor sensibilidad estadística. Comparado con otras pruebas específicas de comparación por pares como Tukey o Bonferroni, el método de Scheffer puede ser menos sensible. ¿En qué contextos podemos usar el método de Scheffer? Generalmente se usa en estudios de experimentos donde queremos comparar varios tratamientos o grupos, como en estudios de agricultura, medicina o ingeniería. Por ejemplo, imaginemos que estamos probando tres tipos de fertilizantes y queremos saber si hay diferencias significativas entre ellos. El método de Scheffer nos permite hacer todas las comparaciones posibles entre las medias de los diferentes fertilizantes, sin aumentar el riesgo de obtener resultados falsos positivos. Supongamos que queremos contrastar las hipótesis, donde la hipótesis nula es 2 mu sub 1 igual a mu sub 2 más mu sub 3. Y la hipótesis alternativa es 2 mu sub 1 distinto de mu sub 2 más mu sub 3, donde la hipótesis nula se puede expresar como h sub 0, 2 mu sub 1 menos mu sub 2 menos mu sub 3 igual a 0,
lo que define el contraste C sub 0 igual a 2 mu sub 1 menos mu sub 2 menos mu sub 3. Entonces el contraste estimado sería C barra sub 0 igual a 2 y barra sub 1 menos y barra sub 2 menos y barra sub 3. Su varianza estimada se calcula mediante la ecuación V por C barra sub 0 igual a C m sub E más la suma de C al cuadrado sub I sobre N sub I, donde N es el número de mediciones en el tratamiento I igual a 1, 2, 3, los intervalos simultáneos al 100 por 1 menos A por ciento de la confianza para todos los contrastes que tienen la forma C barra más o menos la raíz de K menos 1 por V por C barra por F sub A K menos 1 N menos K. En esta ecuación, C barra representa la estimación de cualquier posible contraste y F sub A K menos 1 N menos K es el cuantil 100 por 1 menos A por ciento de una distribución F con K menos 1 grados de libertad en el numerador y N menos K grados de libertad en el denominador. Si el intervalo durante resultante para un contraste particular no tiene el cero, se concluye que el contraste significativamente es diferente de cero, lo cual lleva a rechazar la hipótesis nula de manera equivalente. El método de Skeff rechaza la hipótesis nula si el contraste asociado es el valor absoluto de C barra sub 0 mayor que la raíz cuadrada de K menos 1 por V por C barra por F a K menos 1 N menos K. Una vez que contamos con los conceptos teóricos del método HF, se proceden a aplicar en el siguiente ejemplo práctico, el cual dice: un equipo de mejora investiga el efecto de 4 métodos de ensamble, 1, 2, 3 y 4, sobre el tiempo de ensamble en minutos. En primera instancia, la estrategia experimental consiste en aplicar 4 veces cada uno de los 4 de ensamble en un orden completamente aleatorio. Esto resulta en un total de 16 pruebas realizadas en un orden aleatorio. Los tiempos de ensamble promedio se registraron en la tabla que se presentará en la siguiente diapositiva. Y también nos indica que se utilizará un nivel de confianza del 95%. Una vez planteado el problema, el primer paso sería indicar las consideraciones previas. Como número uno tenemos lo que es la definición del problema, que es determinar si hay diferencias significativas en el tiempo promedio de ensamble entre los 4 métodos utilizados. La variable de respuesta sería el tiempo de ensamble en minutos. La unidad experimental sería cada prueba individual realizada utilizando un método de ensamble. El factor de estudio sería el método de lo utilizado. Los niveles serían los diferentes métodos de ensamble, ya sea el 1, 2, 3 y 4. Y por último, las observaciones por cada nivel, que serían 4 observaciones por cada método de ensamble utilizado. El paso número 2 sería plantear el modelo estadístico junto con el contraste de hipótesis. En el modelo estadístico utilizamos la ecuación general del análisis de varianza, en donde los valores de donde I tomará los valores de 1, 2, 3 y 4. Que esto hace referencia a los métodos de ensamble. Y los valores de J también van a tomar 1, 2, 3 y 4,
que hace referencia a las observaciones por cada nivel. En la hipótesis nula, vamos a plantear que el tiempo de ensamble promedio de los 4 métodos de ensamble es igual. Y en la hipótesis alternativa, vamos a plantear que al menos uno de los tiempos de ensamble promedio de los 4 métodos de ensamble es diferente. El tercer paso consiste en realizar un análisis de varianza, el cual para simplificar el problema se realizó en el programa estadístico denominado Minitab. Lo que podemos rescatar de los resultados que nos arrojó el programa, que es la tabla que se muestra en la diapositiva, es el valor de P. Este valor de P lo comparamos con el nivel de significancia que se nos dio al principio del problema, que es 0.05, y al ver que es menor, se rechaza la hipótesis, lo que sugiere que existen diferencias en al menos uno de los tiempos de ensamble promedio de los métodos utilizados. El paso número 4 consiste en establecer los supuestos del modelo. En este caso vamos a iniciar con el supuesto de normalidad. Así que se plantean dos hipótesis. La primera sería la hipótesis nula, en donde se establece que los datos proceden de una distribución normal, y a la vez la hipótesis alterna, en donde planteamos que los datos no proceden de una distribución normal. De igual manera, para simplificar lo que es el problema, se utiliza el programa estadístico de Minitab y se utiliza lo que es la prueba de Shapiro-Wilks, la cual nos arrojó un valor P mayor de 0.1. Este valor P se compara con el nivel de significancia que planteamos de 0.05 y el valor, al ser mayor al nivel de significancia, se acepta la hipótesis nula, lo que sugiere que los datos provienen de una distribución normal. Continuando con el paso número 4, se procede a verificar lo que es el supuesto de homocedasticidad, para lo cual se plantea de igual manera una hipótesis nula y una hipótesis alterna. La hipótesis nula se plantea de que la varianza del tiempo de ensamble promedio de los 4 métodos de ensamble es igual, y la hipótesis alterna dirá que la varianza de al menos uno de los tiempos de ensamble promedio de los 4 métodos de ensamble es diferente. De igual manera, esta prueba se realiza en el programa estadístico de Minitab mediante la prueba de Bartley, la cual nos arrojó un valor P de aproximadamente 0.95. El valor de P se compara con el nivel de significancia que teníamos para el problema, que era de 0.05. Y al ser mayor que este valor, se acepta la hipótesis nula, lo que sugiere que no existen diferencias entre las varianzas de los tiempos de ensamble promedio. El paso 5 es ya comprobar el método por Shuffle. Entonces tendríamos que el análisis de medias realizados por Minitab nos dan los valores de la media de la desviación estándar y el intervalo de confianza con un 95% de confianza. Entonces tendríamos los dados grados de libertad. El primer grado de libertad es 3 y el segundo da 12. La F de Fisher se puede calcular por medio de fórmula o también por la gráfica gracias a Minitab y tendríamos un resultado de 3.49. El siguiente paso es el contraste de hipótesis 1. En este tenemos la hipótesis nula que dice que el doble del tiempo del ensamble promedio de los métodos de ensamble 1 es igual a la suma del tiempo de ensamble promedio de los métodos de ensamble 2 y 3. La hipótesis alternativa dicta que el doble del tiempo del ensamble promedio del método de ensamble 1 no es igual a la suma del tiempo del ensamble promedio de los métodos de ensamble 2 y 3. En este caso, C1 es igual a 2, C2 es igual a menos 1 y C3 es igual a menos 1, por lo que la suma de todas estas Cs es igual a 0. Para calcular C1 tendríamos que multiplicar 2 por Y1 y menos Y2 menos Y3, que daría menos 8.25, y VC1, aplicándole la fórmula, daría 2.187. Para calcular la raíz que nos va a dictar cuál va a ser el contraste, para comprobar la hipótesis tendríamos, llenando la fórmula de la raíz cuadrada, un resultado de 4.785. Entonces daríamos de que C1
que sería por menos 8.25 con valor absoluto, sería mayor a 4.785. En este caso se rechaza la hipótesis nula porque C1 es mayor al valor de 4.785. Tendríamos aquí que calcular el límite superior e inferior del intervalo. El límite inferior sería menos 13.035 y el límite superior sería menos 3.465, dando así que con un nivel de confianza del 95% se puede concluir que el intervalo de contraste C1 se sitúa entre los menos 13.035 y los menos 3.465. El contraste de hipótesis 2 tiene que la hipótesis nula dice que el tiempo de ensamble promedio del método de ensamble 2 es igual al tiempo de ensamble promedio del método de ensamble 3. Y la hipótesis alternativa es que el tiempo de ensamble promedio del método de ensamble 2 no es igual al tiempo de ensamble promedio del método de ensamble 3. C2 sería 1 y C3 menos 1, por lo que la suma de estos da 0. C2 calculada da menos 5.75 y VC2 daría 0.729. La raíz cuadrada por fórmula sería 2.763. Entonces tendríamos que como valor absoluto de C2 sería 5.75 y este es mayor a 2.763, por lo que la hipótesis nula se rechaza. El límite inferior de C2 sería menos 8.513 y el límite superior sería menos 2.987, por lo que con un nivel de confianza del 95% podemos concluir que el intervalo de contraste se sitúa entre estos dos límites. El contraste de hipótesis 3. La hipótesis nula tiene que la suma del tiempo de ensamble promedio de los métodos de ensamble 1, 2 y 3 es igual al triple del tiempo de ensamble del método de ensamble 4. La hipótesis alternativa tiene que la suma del tiempo de ensamble promedio de los métodos de ensamble 1, 2 y 3 no es igual al triple del tiempo de ensamble promedio del método de ensamble 4. C1 es 1, C2 es 1, C3 es 1, C4 es menos 3 y la suma de estos da 0. C3 calculado da menos 1.5. VC3 calculado da 4.374 y la raíz cuadrada del valor de la fórmula da 6.767. Entonces tendríamos de que 4.374 es menor a 6.767, por lo que la hipótesis nula se acepta. Calculamos el límite superior e inferior del intervalo. Para el límite inferior sería menos 8.267 y el límite superior sería 5.267, por lo que con un nivel de confianza del 95% podemos concluir que el intervalo de contraste C3 se sitúa entre menos 8.267 y 5.267. Tenemos como conclusión: las comparaciones por contraste proporcionan una herramienta valiosa después de rechazar la hipótesis nula en un análisis de varianza. ¿Esto qué nos dice? Que nos permite profundizar y discernir las diferencias significativas entre los tratamientos, al crear combinaciones lineales de medias poblacionales conocidas como contrastes. También sabemos que el método de Sheffer tiene su versatilidad y control sobre el error tipo 1, ofreciendo una forma sistemática de explorar todas las comparaciones de interés en las medidas de los tratamientos que estamos analizando. Pero también tenemos que entender que tiene sus propias limitaciones, aunque el método Sheffer también te puede garantizar un control estricto sobre el error tipo 1. Puede ser menos sensible estadísticamente en comparación con las pruebas diseñadas específicamente para comparaciones por pares. Al final, podemos concluir que tanto como las comparaciones por pares como múltiples y ajustar la tasa de error a nivel de significancia deseado, este método es útil en situaciones que requieren una evaluación exhaustiva de las diferencias entre los tratamientos, si son útiles o si el tamaño de la muestra es pequeño.